Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. En esta ocasión expondremos el trabajo final. Los integrantes son los siguientes. De los Santos AK7, Jefferson Alfreu, Figueroa García Dana, Mandujano Santos Gino Eder, Pinto Alejo Rosario Soledad y el que les habla, Samayoa Libera Miguel Andrés. En esta ocasión, el tema a tratar será un caso de homofobia ocurrido en el distrito de Miraflores. Ah, de acuerdo a la descripción del caso, ¿qué es lo que sucedió? Bueno, el suceso ocurrió en el distrito de Miraflores, cuando una persona cuya orientación sexual es, bueno, homosexual, fue golpeada por una persona homofóbica, desfigurándole el rostro. En dicho acto, también hubo muchos insultos criticando su orientación sexual. La persona afectada mostró su indignación frente a las autoridades. Sin embargo, estas no tomaron cartas en el asunto y dejaron en libertad al agresor. La persona agraviada finalmente tuvo que dirigirse a un hospital para que pueda ser atendido. A todo esto, ¿qué relación tiene este caso con la ética ciudadana? A continuación, mi compañero Jefferson. Claramente es un caso de discriminación por orientación sexual y si consideramos como un conflicto ético ciudadano por dos razones. Primero, la discriminación en su naturaleza misma es un acto que niega el respeto a la dignidad de un determinado grupo. Por lo tanto, cualquier acción que rechaza la igualdad de las personas no puede ser considerada ética. Segundo, todos los ciudadanos tenemos garantizada la vigencia de nuestros derechos fundamentales por la Constitución. No obstante, la ciudadanía no termina allí. Es también una obligación de las personas respetar las leyes y los derechos de los demás. Esto último no observa el agresor, ya que claramente está violando la ley que prohíbe la discriminación de las personas por raza, género u orientación sexual. Le paso a mi compañera Dana. Involucrados, beneficiados y perjudicados. Las personas que intervienen en esta situación son Enrique Alberto Lee González, que viene a ser el agraviado, Juan Carlos Marchena y Pato Aguirre, que viene a ser el agresor, agentes de la comisaría de Miraflores. En este caso, la persona perjudicada es Enrique Lee, ya que él es quien fue violentado física y psicológicamente, es decir, recibió golpes e insultos referentes a su orientación sexual, por Juan Marchena, quien es la persona beneficiada por los agentes de la comisaría de Miraflores. Estos agentes dejaron en libertad a Marchena y además se excusaban para evitar tomar la declaración del agraviado, asegurando que el policía que participó de la intervención se encontraba de franco. A continuación, mi compañero Eder. Tanto los ciudadanos como las instituciones están sometidas al imperio de la ley. Todas, por lo tanto, todos, por lo tanto, tenemos la responsabilidad de cumplirla y, en caso de las instituciones, hacerlas cumplir. Juan Carlos Marchena no asume su responsabilidad como ciudadano. Usa la libertad que la Constitución tutela para discriminar a otras personas, para incumplir la ley. Por otra parte, los agentes de la comisaría de Miraflores, al ser parte de la policía, tienen la responsabilidad de hacer cumplir la ley y proporcionar al agraviado, al impedir que éstas no están cumpliendo su deber como institución y en cierta forma se comportan como el agresor. Con respecto a Enrique Alberto Lee González, se puede decir que asume su responsabilidad parcialmente como ciudadano. No ha discriminado a nadie, pero recurre a la violencia contra su agresor después de recibir ataques homofóbicos, lo cual es cuestionable, pero hasta cierto punto entendible. Él es un ciudadano que cumple la ley, pero que las personas y las instituciones no ven como iguales. A continuación, la compañera Dana. Definición de ciudadanía. Cuando hablamos de ciudadanía, hablamos de un individuo que tiene derechos y deberes. Por tanto, toda persona es sujeto de derechos y deberes. Esto quiere decir que no solamente tenemos derechos, sino que también tenemos deberes. O sea, con referencia a ello, sin derechos no hay justicia, la cual está dada en función a una ley suprema y en función a un sujeto que tiene derechos.
La justicia es dar lo que se debe, es decir, dar a cada uno lo que le corresponde de acuerdo con lo que manda la ley suprema. Según lo leído en el libro Diccionario de un ciudadano sin miedo a saber, de Fernando Savater, publicado en el año 2007, el concepto de ciudadanía es la forma de organización social de los iguales frente a la sociedad, a las sociedades formadas por idénticos y las que imponen desigualdades naturales entre los miembros de su comunidad. Las condiciones principales que definen el término ciudadanía son tener nociones de igualdades de derechos y deberes, y no en raza o sexo, capacidades físicas, cultura o religión, o capacidades mentales, sino tener igualdad en la obligación de acatar las leyes que la sociedad propone por medio de sus representantes, es decir, ser un ciudadano pleno, lo cual implica tener conciencia de que se actúa en y para un mundo compartido con otros. En la ciudadanía, los ciudadanos son los que sustentan el sentido político de la comunidad y no al revés. A continuación, mi compañera Rosario. Continuando con la exposición respecto al análisis de la situación, se identificó derechos y deberes, los cuales se consultó en la Constitución Política, la Declaración Universal, Código Penal y algunos deberes. En el artículo 2, inciso 1 de la Constitución Política, se establece que toda persona tiene derecho a su integridad psíquica y física y a su libre desarrollo. Asimismo, en el inciso 2 se establece el derecho a la igualdad ante la ley, donde nadie debe ser discriminado tanto por raza, sexo, opinión y ninguna otra índole. En este caso, no se está cumpliendo con el derecho establecido, ya que Enrique Alberto Lee González se vulneró su integridad y fue víctima de discriminación por su orientación sexual. De igual modo, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículo 7, donde dice que todos son iguales ante la ley sin distinción. En el artículo 8, estipula que toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales que le amparen contra los actos que violen sus derechos. En el artículo 22, dice que toda persona tiene derecho a la seguridad social. Respecto a estos derechos, por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, no fueron acatados conforme a lo estipulado, ya que, en el caso, no se evidencia la igualdad ante la ley por parte del agresor, y no se hicieron prevalecer los derechos de la víctima del amparo contra los actos de violencia, donde en el caso de Enrique Alberto fue víctima de un corte en el pómulo izquierdo, por consiguiente, tampoco fue acreedor del derecho a la seguridad social. De igual modo, en el Código Penal, artículo 323, donde se estipula que, en el caso de delito a la discriminación e incitación a la discriminación, será reprimido con pena privativa de libertad, no menor de 2 ni mayor de 3 años. En este caso, no se tomó medidas que acaten con lo establecido, ya que el agresor Juan Carlos Marchena no estuvo a disposición de ninguna investigación, mucho menos al castigo establecido. En cuanto a los deberes, se encontró 2 deberes policiales, los cuales no fueron acatados. Uno es el deber de tomar a la declaración de la víctima. En este caso, no se cumplió con el deber de la policía, ya que no se tomaron declaración de la víctima Lee González, generando así una inconformidad de parte del agraviado. El segundo deber es el deber de atender e investigar los casos de violencia u otros daños como lesiones. Este deber tampoco fue cumplido por parte de los oficiales, generando la indignación de muchos peruanos con respecto al no cumplimiento de sus deberes. Por consiguiente, la indignación que el agresor y discriminador está caminando tranquilo sin ser disciplinado por sus malas acciones. Ahora continuará mi compañero. Pluralismo. Este caso es uno en el que se puede observar la discriminación por orientación sexual. Por lo tanto, no configuraría como un ejemplo de pluralismo. El pluralismo es un sistema que existirá en la medida que los ciudadanos pertenecientes a una sociedad compartan unos mínimos morales de justicia, desde los que se reconoce que cada persona es dueño de regir su vida según sus propios ideales. Esto se conoce como los máximos éticos, aunque no sean compartidos. Esto no se observa en los actos de Juan Carlos Marchena. Él no comparte la misma escala de valores que Enrique Alberto Lee González. Su relativismo hace que considere a personas de diferente orientación sexual indignas de merecer respeto alguno. Esto es conocido como politeísmo axiológico. Esto, por supuesto, explicará su intolerancia
que lo llevó a proferir insultos de carácter homofóbico. Por lo tanto, no puede haber pluralismo entre estos ciudadanos, ya que perspectivas tan absolutamente diferentes hacen imposible cualquier diálogo que nos posibilite llegar racionalmente a un acuerdo intersubjetivo y de esta manera construir una sociedad más justa. A continuación, el compañero Miguel. Con relación al respeto, bueno, para esto definiremos qué es el respeto, ¿no? El respeto es una actitud que todos tenemos y se manifiesta de diferentes formas. De acuerdo a la pregunta, ¿hubo respeto en el caso? Y la respuesta es claramente que no. No hubo respeto en el caso, puesto que el agresor realizó un acto de irrespetuosidad utilizando los golpes e insultos contra Lee. Y la última pregunta, ¿cómo hubiera cambiado las cosas si hubiera existido el respeto? Bueno, para que hubiera existido el respeto en el caso, el agresor hubiera tenido que evitar juzgar a la persona agraviada, respetando así su libertad ajena, ya que todos somos seres humanos y tenemos derecho a ser aceptados tal y como somos. De esa manera, el transcurso del caso hubiera tornado de forma distinta. A continuación, mi compañero Jefferson. En los protagonistas hubo solidaridad. ¿En qué consiste primero la solidaridad? Es un valor personal que supone capacidad que tienen los miembros de una comunidad que se puede mostrar en el día a día. Hubo solidaridad en el caso. Sin embargo, en este caso de homofobia no presenta ningún gesto de solidaridad, sino al contrario presenta una discriminación por orientación sexual hacia la víctima. También el agresor no comparte los mismos valores éticos. Podemos dar conclusión que cuando marginan por razones de orientación sexual no les permiten disfrutar de sus derechos. Cuando se persigue o acosa con la intención de descalificar, humillar, intimidar a una persona. Gracias.